Hola, buenos días. Hoy estamos a 6 de junio. Ayer hicimos un pequeño descanso. Intentaremos los sábados hacer descansos tras las semanas intensas, más que ahora viene unos días que creemos que se van a mover mucha actividad. Hoy se cumplen, curiosamente, 77 años del desembarco en Normandía y, curiosamente, también se cumplen 3 años del gobierno de Sánchez en España, obviamente un tema casi heroico y un tema casi banal. Banal si no fuera por todo lo que significa en España estos 3 años de régimen de Sánchez y Redondo. Y empezamos hablando de dos temas que son un poco parejos, pero empezamos hablando por un lado de esa encuesta que ha aparecido hoy en El Mundo, donde los datos son contundentes. PP 132 diputados, PSOE 100 diputados, Vox 51 diputados, Podemos 24 diputados, Más País 9 diputados y Ciudadanos existe 2 diputados. La mayoría parece que en esa encuesta sería clara, sería 183 diputados entre el PP y Vox. Y lo que llevamos diciendo desde hace días no es el triunfo de Casado, sino el desastre de Sánchez. Porque pongan a quien pongan, el votante no quiere a Sánchez. Esto es aquello que alguna vez nos han dicho, de que hay partidos de que puedes poner a una cabra de candidato y acaba ganando o acaba teniendo sus mismos votos, porque el votante es como es. Y aquí la realidad es lo contraria. Pongas a quien pongas de candidato contra Sánchez, pongas a Casado o pongas a una cabra, acabará teniendo más votos que el propio Pedro Sánchez, porque el desgaste es tan grande de Pedro Sánchez que, según parece, no lo quieren ni en el partido. Esa es la realidad que no debe dejarnos esconder la encuesta, que no debe dejarnos esconder lo que está pasando estos meses. Y eso nos debe hacer llegar a una reflexión. Si la fuerza del destino, digamos, del desastre de Sánchez viene provocada por la avalancha de Ayuso, por decirlo de alguna manera, por el caos provocado por Murcia o Ceuta incluso, uno dice, ¿hemos perdido un año de oposición durante este año? Si hubiera habido una oposición con cara y ojos durante todo este año de pandemia, ¿estaríamos mejor? Hombre, algunos creemos que sí, porque cuando llega esta victoria, aunque sean encuestas de Casado, no por sus méritos, sino por el demérito del contrario, uno cree, o debería creer, que quizá si durante este año se hubiera hecho una real oposición, no estaríamos donde estamos. Y eso es algo que nos debe hacer reflexionar sobre el candidato de la oposición. Con un candidato como Casado, el amigo del gobierno, el que ha mantenido al gobierno durante este año, ha pasado todo lo que hemos visto. Las cosas se han hecho lentas, la mar de navegación tranquila, todo sosegado. Si hubiera habido un candidato fuerte, un líder fuerte, seguramente hace meses esta situación hubiera revertido. Y esa es la realidad que no puede dejar de esconder las encuestas. Aunque el PP nos venda gran éxito de Casado, no. Estamos delante del gran fracaso de Pedro Sánchez. Tantas mentiras, el gobierno de la mentira, tantas falacias, tantas cosas extrañas, tantos personajes, digámoslo así, como Simón, como Illa, por decirlo de alguna manera, como Redondo, como Ábalos, pues llevan a esta situación real. Y es que la gente está cansada, muy cansada, y empieza a manifestarlo en el movimiento, en el voto. El voto, la esencia de la democracia, que podríamos votar más, podríamos votar menos, podríamos hacer lo que queramos, pero los cambios no se hacen en la calle, se hacen votando. Y esa es la realidad que hay que empezar a tener clara. ¿Hemos perdido un año en nuestro tiempo? Con, por cierto, decenas de miles de muertos, la peor crisis económica desde la guerra civil, sí. ¿Con otros dirigentes hubiera pasado? La crisis obviamente sí, pero las consecuencias seguramente hubieran sido menores. Solo hay que mirar el alrededor y hay que centrarse en cosas muy puntuales, pero que a veces nos dan la referencia real de la situación. Recuerden, como denunciaba la Mesa de Turismo, España no ha presentado un plan de turismo a la Unión Europea para recibir fondos para salvar ese sector que es casi el 15% del PIB del país. Lo han presentado hasta Dinamarca. ¿Pero quién puñetas se va a Dinamarca de vacaciones? Bueno, nosotros hemos ido, pero quiero decir, ¿pero quién puñetas se va a Dinamarca de vacaciones? ¿Qué estructura hotelera tiene Dinamarca al lado de España?
Y España no ha pedido nada por la incompetencia de este gobierno, más dedicado a sus asuntos propios, a sus viajes de avión, a sus farándulas para intentar conseguir un puesto en algún organismo internacional, que a los españoles. Y eso es algo que no podemos negar. Todo se suma además con que el conflicto con el propio PSOE se empieza a visualizar. Llevamos semanas hablando de que será el propio PSOE quien se encargue de eliminar a Sánchez. Está claro que si hubiera una oposición seria y responsable, serían ellos, pero como no lo hay, será el propio partido quien está poniendo ya ese esqueleto para hacerlo. Y ahí tenemos otra nueva batalla interesante, la batalla entre el aparato de la Moncloa, Redondo al mando, y el aparato del partido. Podríamos hablar de Ábalos, Calvo, Lastra, por citar tres nombres. Y ahí hay una guerra, un navajeo constante, porque consideran que obviamente Redondo no es del partido, Redondo era del PP, ahora es del PSOE, ahora es de que le pague más, como es normal, y consideran que no debe inmiscuirse en los temas de partido. Y provoca eso un conflicto interno que tiene un factor muy curioso en alguna explicación que estamos leyendo estos días, que consideran a Pedro Sánchez como el tonto útil. Y aquí hemos dicho hasta el primer día, Pedro Sánchez tiene muchos defectos, es el personaje ególatra de manual, alguien que solo piensa en sí mismo, pero que nadie piense que ha llegado a donde ha llegado por ser un idiota. Lo decíamos en su momento, y lo hemos comentado en este programa alguna vez, cuando se criticaba, y hablamos hace muchos años, obviamente, aquellos que ya peinamos canas, de que Ronald Reagan, por decir algo, era un presidente incompetente. Hombre, pero llegó a presidente. No sabemos si por recitar discursos, por aprenderse el guión o lo que sea, pero llegó. Ninguno, creo, de los oyentes ha llegado a presidente de Estados Unidos. Si hay algún presidente que nos lo diga. Pero en principio estamos en lo mismo con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede ser lo que sea, pero si empezamos a tratarle de tonto útil, vamos a conseguir lo que ha hecho Casado, es decir, nada, nada, nada. Porque al final, en esa guerra interna entre Redondo y Ábalos y compañía, quien acaba decidiendo a qué lado cae es el propio Pedro Sánchez. Y eso no lo debemos olvidar. Él es consciente de que ha llegado un momento que debe decidir entre Moncloa o partido. Y está claro que el futuro como persona es importante para Pedro Sánchez. Y él sabe que si apuesta por Moncloa, vamos a decirlo así con claridad, su camino hacia algún organismo internacional estará garantizado, mientras que si apuesta por partido, seguramente puede derruirse dentro de esa propia estructura. Y hemos dicho, Sánchez es un ególatra con patas y creemos que apostará por Redondo. Apostará por su supervivencia personal en vez de la supervivencia del partido. Y no hay que olvidarlo, cuando Sánchez no esté, que algún día no estará, por suerte para todos, no se irá para volver. Porque el destroce que va a dejar tanto a su partido si toma esa medida como al gobierno va a hacer que sea una persona indeseable en ambos estamentos. Y el PSOE empieza a ser consciente, aleluya, que con Pedro Sánchez no solo se está acabando un ciclo, no solo, como hemos dicho en más de una ocasión, acabará la transición española, y lo hemos dicho así de claro, acabará esa forma de hacer política que podríamos decir muy parecida a las universidades de pasillo, donde el peloteo, la incompetencia lleva a lo alto a aquellos que no saben hacer otra cosa, sino que puede acabar con partidos que han generado una época que en la historia se verá como complicada, pero también, y no lo vamos a negar, como acertada. Una transición no son 2 años, no son 3 años, históricamente hablamos de un periodo hasta de 30 o 40 años, y aquí creemos que el gran salto que dará la democracia española vendrá con el fin de la gestión de la pandemia. Podremos decir en ese momento, se acabó la transición, porque no se acabó la transición en el sentido estricto, sino se acabó en el sentido de unas formas de política que perseguían más bien el lucro personal que el servicio a los ciudadanos. Y eso es algo
que no hay que negar y no hay que olvidar. Por eso esa guerra interna entre Moncloa y PSOE, que a veces pasa desapercibida cuando se hablan de otras cosas y que aquí intentamos remarcar, porque aquí intentamos hacer análisis político alejado a veces de lo que escuchan en los medios, es importante. Y también por eso es importante reconocer y ver que el potencial triunfo de Casado no es por sus méritos, no es por su acción política, no es por su liderazgo, es simple y llanamente porque el modelo de Sánchez se ha quemado vivo en el escenario y se ha quedado sin argumentos. Solo le siguen aquellos fieles, aquellos medios prostituidos que saben que han de jugar su destino a lo que toca y aquellos medios que necesitan dinero público para poder sobrevivir. Y de golpe nos sacan otra vez el tema de Cataluña porque saben, por ejemplo, que un gobierno sin tensión, un gobierno donde no se alinee a los grupos mediáticos a su disposición, es un gobierno que saca sus debilidades. Y creen que retozando el tema de Cataluña volverán a fidelizar a cierto votante y volverán a dar un mensaje unificador. Y aquí consideramos nuevamente que es otro grave error, porque rehacer el avispero catalán, y hay que llamarlo avispero, porque le podríamos llamar de otras maneras, pero bueno, vamos a ser finos y delicados, que hoy es domingo, ya hace sol, ya hace un bonito día. Rehacer, resacar, renacer, volver a mover el avispero catalán, parece todo menos un acierto. Ya veremos la política que se decide con los indultos si el gobierno decide tirar adelante en contra del propio Partido Socialista, apostando definitivamente por ese modelo de la Moncloa, o decide fidelizar a su votante, a ese votante cautivo que vota, igual que hemos dicho, tanto a Sánchez como a una cabra o a una lagartija, mientras ponga PSOE detrás, y veremos en qué estado quedan los indultos. Porque cuando a veces se habla mucho de las cosas, a veces no deja de ser la táctica para luego dar un golpe de efecto y conseguir fidelizar a aquellos que se pensaban perdidos. Al final, el tema de los indultos no deja de ser otra parte de esa pelea entre Moncloa y PSOE, esa pelea a veces que no se ve, esa pelea a veces que está escondida, pero esa pelea que va a cambiar el futuro de este país. Porque algunos podrán estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el partido con más raíces territoriales, con más estructura territorial y de la que vive mucha gente, sigue siendo el PSOE. Y esa estructura sabe que si cae, que si pierde, se van a quedar no solo tirados, sino se van a quedar con muy pocos cargos y con muy pocos ingresos a final de mes. Y les importa poco, digámoslo claramente, que su secretario general, Pedro Sánchez, fuera secretario general de la ONU o fuera secretario general de Mandinga en Marte, les da igual. Porque al final, y lo dijimos desde el primer día, estas pandemias, donde se demuestra la categoría y la catadura moral de mucha gente, es cuando se preocupan no solo por sí mismos, sino también por todo lo que hay alrededor. Y está claro que la política actual ha demostrado que solo se preocupan por ellos, por ellos, por ellos y obviamente por ellos. Y cuando ha salido algún líder que ha dicho, ha disimulado o ha creado ilusión diciendo que había que preocuparse por todos, se ha disparado brutalmente. Por desgracia, de esos líderes en España hay pocos o muy pocos. Todos aquellos que vienen de la época de la transición, que llevan 10 años mamando, 15 años mamando, 20 años mamando del dinero público, solo piensan en su sueldo a final de mes. Y eso, en una sociedad moderna, no acaba siendo justificable. Y cómo no, ejemplos, tenemos unos cuantos. ¿Se acuerdan aquel partido que iba a rehacer la política española, que iba a resurgir y dar un valor a la política, que iba a ser un punto de antes y después de la política, que incluso ellos hablaron de la transición como forma de finalizar? Curiosamente, usamos su misma expresión aquí.
para su información, no somos de Podemos ni tenemos ninguna idea de serlo, pues salen datos curiosos. Ha salido ayer el dato de los últimos 4 o 5 años, datos públicos, es decir, datos por las declaraciones de bienes de los candidatos de los 10 máximos líderes de Podemos. ¿Cómo ha cambiado su patrimonio en estos 5 años? Y nada, ha incrementado más de un 1000% de media en 5 años. Imagínense ustedes, quien cobra 2.000 euros al mes, por decir, o 1.000 euros al mes, que lo hubiera multiplicado en 5 años por 10.000 veces. Perdón, por 1.000 veces. Estaríamos hablando de pasar, y si hay algún oyente que le ha pasado, que nos lo diga y le felicitaremos, porque multiplicar por 100 sería de 1.000 a 2.000. Estamos hablando de pasar a sueldos de 10 o 20.000 euros mensuales habiendo cobrado antes 1.000 o 2.000. Yo, personalmente, no conozco a nadie que haya dado ese salto. Pero es peor. Algún candidato, y en este caso hablamos de Irene Montero, su patrimonio ha aumentado un 9.000%. 9.000%. Hombre, no venimos a la política a lucrarnos. Hombre, un 9.000% en 5 años. 9.000. Lo vuelvo a decir, que tuviera un euro y tendría 9.000 euros. Ojo, un 9.000%. Y se considera que venían a renovar la política. Hombre, parece que han venido a renovar su bolsillo y a lucrarse del dinero de todos para vivir mejor. Ya no solo hablamos del caso de Montero, de Noelia Vera, etcétera, etcétera, que han pasado de sueldos mileuristas a casas con piscina y pistas de tenis. Hombre, imagínense qué dirían estos líderes hace 6 años, cuando chillaban y gritaban que no, que vivir en ciertos barrios era de ricos y había que vivir en Vallecas y no sé qué, no sé cuánto, cuando se han lucrado de dinero público en más de 9.000% en 5 años. Imagínense ustedes, oyentes, hagan la reflexión al acabar el programa de qué tendrían si su patrimonio hubiera aumentado 9.000% en estos 5 años. Porque la realidad es que el patrimonio de los ciudadanos españoles no ha aumentado en casos ni el 1%. Pero estos que decían que venían a cambiar, lo que han hecho es cambiar su bolsillo, engañar a los ciudadanos y seguir engañando a aquellos, y hay que decirlo con claridad, aquel votante de Podemos, y lo decimos así y algunos se enfadará, aquel votante de Podemos que ve datos oficiales de declaraciones de bienes que sus líderes han aumentado un 9.000% su patrimonio y siguen dando el mismo discurso progre y les sigue votando, hombre, algunos pensamos que son un poco disfuncionales, vamos a decirlo así, que tienen muy poca capacidad y muy poco raciocinio. Hombre, que la gente se deje engañar, tiene un pase. Hombre, ha aumentado el 100%, el 200%, joder, pero es que el 1000% de media los 10 principales líderes y hasta picos de 9.000% de incremento. Y siguen votándoles y siguen apoyándoles o forman parte del sistema y ellos han ingresado el 200% más y no nos lo dicen, o realmente hay algo que se está haciendo mal. Siempre hemos dicho, el gran problema de este país es la educación, el gran problema de este país son los sistemas de formación y el gran problema de este país es la gente que llega a la política de todos lados para cambiar su bolsillo y no cambiar la realidad de los españoles. Y eso es algo que hay que decir cada vez más en voz alta porque está claro que aquellos que decían de renovar, lo que han renovado son sus bolsillos, sus cuentas bancarias y sus propiedades. Y es algo tan obvio que uno no entiende que en un caso tan claro no intervenga, por ejemplo, la Fiscalía. Porque, hombre, un enriquecimiento del 9.000% y que nadie se pregunte por qué, es raro, muy raro.
Porque aunque tuvieras cero, no incrementas con tu sueldo de diputado un 9000%. Y esa es la realidad que hay que explicar. Y no entendemos por qué aquí ni la Fiscalía ni ningún partido se hace preguntas. Bueno, los partidos lo entendemos porque entendemos que en todos los partidos debe haber diputados con la misma estirpe, digamos, y la misma carrera política. Pero la realidad es la que es. Luego tenemos a la gente, y hablamos de los autónomos, como hemos hablado muchas veces, que se esfuerzan cada día levantándose a las 6 de la mañana para levantar un negocio y que los crujen a impuestos y que a duras penas se permiten unas vacaciones anuales con tal de mantener el negocio o unos puestos de trabajo, y ellos no incrementan el 9000%, ni el 1000, ni el 100, ni el 10. Y eso hay que explicarlo en voz alta. Este país se ha convertido en el lugar donde algunos se forran a costa de los que trabajan. Y eso es innegable. Y es más importante en este país hablar y mentir a expuertas, tener tus fieles y, digámoslo así, tus medios de comunicación prostituidos para que redoblen ese discurso y engañar a todos mientras tú te forras. Eso es algo innegable y eso es algo que creemos algunos que con el fin de la pandemia acabará en este país. Pero creemos que esos fines deben ser a partir de medidas, digamos hasta judiciales, y de investigación. Habría que investigar la Fiscalía por qué alguien incrementa ese patrimonio el 9000% sin haber más que trabajado a cargo del erario público. Pues claro, uno que vaya por libre y me invento y haya invertido en bolsa o haya montado un negocio y le haya ido de puta madre, pues genial. Pero alguien que cobra dinero público, que es un dinero marcado, un dinero que está ahí, no parece normal que incremente 9000% su patrimonio. Es bastante alucinante que luego vengan diciendo que un autónomo que deje de pagar un mes se le cobre un 30% y a esta gente nadie les diga nada y le rían las gracias. Y bueno, por suerte hay cosas que se siguen moviendo, lo hablamos hace unos días, que entra en vigor la Fiscalía Europea al mando de Laura Kövesi, una rumana, y una de las cosas que van a investigar precisamente es estos temas, porque está claro que a nivel español la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿Qué vamos a decir, señores fiscales? La realidad, nace esta Fiscalía Europea que se dedica sobre todo a tema de finanzas europeas, etcétera, de enriquecimientos, de políticos, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta dónde llega. Hay 5 países que están en contra. No parece precisamente aquellos países que sean más corruptos, en principio, porque hablamos de Polonia, Hungría, bueno, Dinamarca, Irlanda, Suecia, son los países que están en contra y parece que no van a unificar su fiscalía en estos casos. El resto parecen a favor. Vamos a ver qué cometido y qué recorrido tiene esta nueva fiscal general europea, que creemos que es un buen paso en esa unificación europea que algunos deseamos y queremos, que algunos creemos que es necesaria e imprescindible, no porque en otros países de Europa no pasen estos enriquecimientos del 9000%, que seguramente pasa en cualquier casa, sino porque al menos las vergüenzas se empiecen a poner en la palestra. Recordemos, por citar un ejemplo que todos saben, en países, hablamos de Alemania, quiero recordar Irlanda, por copiar una tesis doctoral, te expulsan de la política. Aquí te llevan a presidente del gobierno. Si adoptamos esos patrones, sin lugar a dudas, en España habremos avanzado todavía más. Lo hemos dicho muchas veces, el dinero público es y debe ser sagrado. Y quien no sabe gestionar dinero público, que se vaya. Meter la mano en el dinero público debe ser un delito mucho más grave que cualquier otro, porque el dinero público es de todos. Luego vendrán con las gilipolleces de yo que sé qué, de empresas y no sé qué, oiga, o esas comisiones que cobraban por hacer negocios de países terceros, que dicen, oiga, son comisiones por ayudar a algo, pero tocar dinero público, incrementar el patrimonio
en más de un 9000%. Quédense con la cifra, 9000% en 4 o 5 años de incremento. Si eso no es un milagro, y creemos que los que lo están haciendo no son de creer en milagros, que baje Dios y reparta suerte, porque al final uno ve esos datos, uno escucha esas cosas y se queda sorprendido de que el país siga funcionando, pero se queda más sorprendido de que el país siga, algunos de ellos, votando esos personajes. La encuesta está claro, y volvemos a la encuesta inicial, de que confirma que esa forma de política, y hablamos de PSOE y Podemos, va a la baja. Solo el PP en esa encuesta ya supera incluso con 132 a los 100 y a los 24 de Podemos. Y veremos si esos movimientos en la guerra interna del PSOE con la Moncloa se recrudecen y qué postura toma Sánchez, si por Ábalos, por Redondo, por su continuidad en un organismo internacional o por intentar resituarse en la escena española. Ahora mismo la mente de Sánchez está más allá de España, le importa bien poco este país, le importa demasiado su ego, le importa solo lo suyo. Liga a unos y a otros y veremos quién es el guapo que se atreve a levantar la mano y decirle aquí estoy. Porque hay una cosa que no hay que olvidar tampoco. Hemos dicho que Sánchez no es tonto, pero hemos dicho muchas veces que Sánchez está ahora desnudo, sin capacidad y sin capacidad de reacción. Sánchez es solo, en este momento, mediáticamente, alguien a disposición de cualquiera que levante la mano y lo quiera apartar. Porque ha quemado tantas naves, ha destruido tanto a su alrededor, que se ha quedado solo, solo, solo. Y lo peor de estar solo, 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 es que quien tienes alrededor se preocupa de ellos antes que de ti. Sánchez tiene esa responsabilidad, veremos por qué camino tira. Nosotros nos emplazamos al próximo programa con este segundo café, veremos si es hoy o ya será mañana en el segundo café. Como siempre decimos, seguimos.